Regresamos con este asunto del salario mínimo que, como usted sabe, recientemente fue emparejado para que, bueno, dicen la palabra técnica, homologado. Yo dije emparejado porque en las zonas en las que se divide la economía del país para fines salariales, se tomaban en cuenta cosas que muchas veces ya no son como cuando se hizo al principio, cuando se creó esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que algunos consideran innecesaria, y el salario mínimo asociado a una referencia de las multas, por ejemplo, se tienen que pagar 800 salarios mínimos. Pues si el salario mínimo fuera más alto, las multas serían más grandes, eso dislocaría todo, y también, según algunos grupos empresariales, para el control de la inflación, la variable que a ellos más les importa es que no haya aumento de salarios. El trabajador siempre se convierte en el insumo prescindible, ¿no? Pues no le paguen o corran a la mitad y así nos ahorramos los salarios. En fin, yo quisiera que ustedes fueran desmenuzando el asunto sobre esto de que es realmente necesario que haya un salario considerado mínimo a partir del cual pasen cosas, o cómo se va a calcular lo que la ley dice del salario remunerador. Diputada. Sí, bueno, primero usted acaba de decir algo que me parece muy importante. El salario mínimo que se ha establecido por el gobierno federal siempre es el máximo, es el tope y no el punto de partida. En este país la desigualdad es… ¿Tope para abajo o tope para arriba? Tope, no, es el tope para claro. abajo, no el tope, no el mínimo, ¿verdad? Claro. Sino al contrario. Debería. Esa ha sido la práctica en este país. Desafortunadamente eso genera no solamente desigualdad, sino yo diría una carencia de contexto que no se conoce, que no se quiere conocer, qué se necesita para vivir. Para mí, reconocer que solo el 30% de mexicanos y mexicanas tienen seguridad social en este país, solo habla de desigualdad, porque quiere decir que ese 30% tiene un empleo más o menos semifijo, porque el otro 30% no tiene seguro de ningún tipo, no tiene ninguna seguridad social, y el otro 30% pues vive de las remesas que también tuvieron una crisis bastante seria. Pero eso quiere decir también que este país no tiene una base de empleados amplia, o sea que es muy limitado. Entonces cuando se habla de que todos los trabajadores, pues no es cierto, porque en este país eso no existe, ¿no? Y ahorita como desempleados se reconoce solamente a 2.700.000, cuando en realidad la base de desempleados es más alta, pero incluso si quisiéramos ser serios en este sentido, pues esos 2.700.000 personas podrían tener un empleo sin ningún problema y tener un salario, porque los empresarios, los grandes empresarios que son los que concentran la riqueza, pueden emplear a esos y más y no quedar pobres. Entonces vamos haciendo un debate serio de qué es esto del salario digno, y yo diría una cosa más, necesitamos que los pequeños y medianos empresarios tengan incentivos fiscales para contratar a más personas. Muy bien, muchas gracias. Diputada Demian, usted me había pedido, sí, quería intervenir. Gracias. Bueno, yo creo que hay varias falacias en torno a la imposibilidad de aumentar los salarios mínimos. Una, precisamente esta idea de que porque están las multas indexadas es solamente un pretexto. En realidad, los salarios mínimos efectivamente se han utilizado, se han tratado de utilizar como ancla para la inflación, cuando en realidad la inflación ha sido controlada, está más asociada con las devaluaciones, por un lado. Por el otro lado, se ha dicho que en México no ha habido suficiente aumento de la productividad, cuando en realidad entre 1998 y 2013 aumentó 15% la productividad y el salario mínimo siguió bajando. De América Latina somos el país con el salario mínimo más bajo y no somos la economía con la productividad más baja, no somos la economía con el Producto Interno Bruto más bajo. Aquí el problema es un problema de que tenemos una política fiscal regresiva, tenemos al 1% de la población que su
riqueza equivale al 20% del Producto Interno Bruto. Es un problema de distribución de la riqueza, es un problema político, es un problema de decisión de todas las fuerzas políticas que estamos aquí reunidas, porque el salario mínimo es la mitad de la línea de pobreza, ni siquiera alcanza para más. Gracias. Ahora que usted decía esto de la distribución de la riqueza, yo no sé por qué, será que oigo mal, pero siempre que oigo distribución de la riqueza, entiendo concentración de la riqueza. Así es. Seguro, Iván. Diputado, por favor. Yo quisiera nada más señalar lo siguiente: el salario mensual asciende en este país a 2.103 pesos. 6.7 de millones de personas ganan al menos un salario mínimo. Y por eso muchas de las veces nos asustamos porque hay tanta delincuencia, porque hay tanta gente que se une a las filas de la delincuencia, precisamente porque ni siquiera hay los requerimientos básicos para que la gente pueda subsistir. El costo de la canasta básica en este país es de 3.100 pesos si se compra en un supermercado. Si se compra en un tianguis puede llegar a costar 2.900 pesos. O sea, cuando el salario mínimo es de 2.113 pesos, hay una situación negativa ahí de 1.087 pesos, cerca del 50%. Por eso es que la situación que vivimos tan negativa, la situación que vivimos tan precaria en cuanto a poder percibir algo con que vivir dignamente, nos ha llevado a los índices de delincuencia que tenemos. Muchas gracias, diputado. Diputado, por favor. Sí. Bueno, aquí tenemos que ser muy responsables de lo que estamos platicando. El tema del salario mínimo lo vemos como un referente, no es que la gente tenga que ganar ese sueldo. Y realmente el salario mínimo sí ha ido aumentando más que la inflación, que eso es lo más importante de todo. No serviría de mucho que el salario mínimo aumentara un porcentaje muy alto cuando la inflación fuera mucho más alta. Entonces, si nosotros hacemos un análisis y el salario mínimo aumentó en un 4,1% y la inflación aproximadamente está en un 3%, ¿qué quiere decir? Que el salario realmente va a ser un poquito mayor a lo que el aumento de los productos ha sido en ese año. Entonces, creemos que es una manera responsable de fijar un referente únicamente. Obviamente los sueldos se fijan en base a la oferta y la demanda y las capacidades y todo lo que un trabajador puede dar. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro objetivo como legisladores y como gobierno y como país? Capacitar más a nuestra gente para que realmente puedan ganar mejores sueldos, que esos sueldos puedan generar mucho más ingreso a las empresas y que estas empresas con eso pues, puedan dar mucho más y se pueda repartir mucho más dinero. Entonces, obviamente, el objetivo que debemos de tener nosotros es buscar la manera de que mejorar la educación, mejorar la capacitación de nuestros trabajadores, que tengan, que la seguridad social sea de calidad para que la gente, pues, las familias cuenten con una salud que se merecen, con diferentes situaciones como estas. Entonces, yo creo que el hablar de que si es poco o es mucho un salario mínimo es un tema nada más referencial. En lo que tenemos que preocuparnos es en lo demás, es en el cómo las empresas pueden generar mucho más ingresos para que sus trabajadores tengan más. Muchas gracias. Por favor, diputada Zoralia Bañuelos. Bueno, ya tenemos. Creo que estaríamos obligados, como México fue el país precursor del derecho laboral, y el derecho laboral surgió como una contribución para poder equilibrar los factores de producción entre los que tenían riqueza y los que menos tenían. Después surge, dentro de una de las aportaciones del derecho laboral, el fijar un salario mínimo, que es eso, la base para que el trabajador pueda obtener más. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el salario mínimo realmente no resuelve las necesidades del jefe de familia, que el salario mínimo no alcanza para poder comprar los productos de la canasta básica. Y sí tenemos que reconocer que hay la necesidad de generar políticas económicas que generen una nueva redistribución de la riqueza para que todos puedan acceder a lo más indispensable, a lo que se requiere, a seguridad social. Sin embargo, tiene que ser con mucha responsabilidad, porque, bueno, ya se mencionaba aquí en este panel que México
es el país en América Latina en donde hay más bajo nivel de salario mínimo, $138. Pero yo quisiera también hacer el referente, Argentina, que es el país que tiene $535 al mes de salario mínimo, tiene una inflación de 21% anual en contraposición con un 3% anual que hay en México. Entonces, subir los salarios por subirlos sin cuidar la inflación, sin cuidar el poder adquisitivo, tendría consecuencias serias. Hay que buscar estudios actuariales, estudios serios que permitan equilibrar la riqueza y al mismo tiempo generar mayor poder adquisitivo para los trabajadores y subir los salarios mínimos con responsabilidad, desde luego desvincularlos con otro tipo de multas, con pagos de Infonavit, porque de nada sirve, concluyo, que el trabajador gane un salario mínimo más alto, pero que tenga que pagar más Infonavit, que tenga que pagar más de multas y que no le alcance en el supermercado para comprar los recursos, lo que él requiere de productos de la canasta básica. Tiene que ser con responsabilidad y con cuidado. Muchas gracias. Bien, pues vamos a pasar ahora a presentarle a usted la colaboración semanal del cronista Miguel Reyes Razo, y de ahí daremos paso al siguiente bloque, en el cual a mí me gustaría pues, vincular estas dos cosas. El salario mínimo, digamos, como una garantía, entre comillas, y qué pasa con la economía informal en donde no hay salario, donde el salario es lo que el patrón le da al trabajador. Pero ¿qué pasa donde no hay patrón? Si no hay patrón, tampoco se da el concepto del trabajador dependiente de un círculo económico. Entonces, el enorme volumen de la economía informal que hay en este país, con sus efectos fiscales, con sus efectos sociales, con sus efectos en la inseguridad social, y algunos dicen que hasta en la violencia, y este asunto de los salarios reales y los salarios imaginarios. Ahorita regresamos.